Laudetur Jesus Christus. Muy queridos monseñores aquí presentes, queridos sacerdotes, ministros del altar y cantores, hermanos y hermanas en el Señor. Nos reúnen un número abundante la fiesta de San Pío de Pietrelcina. De San Vicente Ferrer se dijo en su tiempo que fue el ángel del designio divino, el ángel anunciador del fin de los tiempos, y se le representa a menudo en su iconografía con la leyenda Timete Deum edate illi honorem, temed al Señor y dadle gloria, dadle honor. Del Padre Pío, de San Pío de Pietrelcina, se podría decir algo semejante en el final del segundo milenio. Él recibió abundantes gracias de Dios. Todos vosotros, sus devotos, habéis seguramente leído alguna biografía de él y conocéis muchos de los hechos y de las predicaciones que a lo largo de su ministerio como religioso y sacerdote capuchino realizó a lo largo de su vida. Pero esos dones y gracias que Dios le dio superaron con creces aquello a lo que estamos habituados. Podríamos incluso decir que la vida del Padre Pío es un alegato de Dios contra el racionalismo y contra ese velo de incredulidad y escepticismo, de relativismo y de duda que cubre la cultura y la sociedad contemporáneas. Ya empezó todo a manifestarse con fuerza en los años del recorrido por la tierra de la vida de San Pío. Dios quiso hacer de él un signo para nuestro tiempo. Quiso manifestar en él la presencia siempre viva y actual de Jesucristo, el Evangelio del Padre, porque es no solo la palabra de Jesús la que se hizo presente en la vida y enseñanza del Padre Pío, sino que fue también el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo el que se manifestó en su vida. Singularmente destaca la liturgia su identificación con la pasión del Redentor, hasta llegar a llevar impresa en su carne las llagas de la pasión de Cristo. Pero ese era solo un signo externo. La vida entera de San Pío de Pietrelcina estuvo empapada de esa presencia del misterio de Cristo, Evangelio del Padre para el mundo. En primer lugar, el Padre Pío, en toda su existencia, es una llamada a la conversión. Como Jesús comenzó su vida pública, convertíos y creed en el Evangelio. Así, la vida y la predicación de Padre Pío fue también una constante llamada a la conversión. Las gracias que recibió para poder cumplir con una eficacia admirable el ministerio de confesor, su dedicación al sacramento de la reconciliación, fueron extraordinarios, pero estaban orientados a este fin.
en un mundo que negaba la posibilidad misma del pecado, en unas escuelas de teología y de moral donde se decía que prácticamente el pecado era una obsesión de tiempos antiguos y que el cristianismo no estaba llamado a denunciar los pecados, sino a predicar la alegría y el gozo de la Pascua de Jesús, como si a ella se pudiera llegar sin pasar por la contrición del corazón, sin pasar por la purificación de la penitencia. Las cualidades en el confesionario, la capacidad para leer los corazones y abrirlos de par en par, aun cuando ellos se resistieran a dejarse dominar por el amor y la luz de Dios, nos invitan a nosotros también a la conversión. No podríamos decir que somos cristianos ni defensores de la fe de Jesucristo si en primer lugar no escuchásemos la llamada de Jesús a dejar a un lado nuestros pecados, a confesarlos para ser perdonados y a iniciar un camino nuevo con la ayuda de la gracia de Dios hacia la santidad, hacia la santidad. La vida del Padre Pío estuvo marcada por la obediencia, porque todo este misterio de seguir a Cristo es imposible si en el corazón no se tienen las actitudes del Verbo encarnado, que como nos dice ya en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, entra en el mundo diciendo: aquí estoy, oh Dios, Padre, para hacer tu voluntad. Ese es el grito de Cristo a lo largo de toda su vida aquí en la tierra. No mi voluntad, Padre, sino la tuya. El cáliz que mi Padre me da a beber, no lo voy yo a beber. Hágase tu voluntad y no la mía. Y esa misma actitud es la que Jesús iba sembrando en todos los que le rodeaban. Y la primera que fue capaz de aprender esto fue la Virgen María, que por eso, ante las palabras del ángel en la Anunciación, responde sin dudarlo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En varias ocasiones Jesús recuerda que esa es la actitud que verdaderamente hace grande a su madre, que si ella es su madre es porque en primer lugar supo abrazar la obediencia a la palabra del Padre. Decid más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Padre Pío, bien lo sabéis, por la obediencia soportó humillaciones e injusticias. Se vio privado de las cosas que más amaba: poder administrar a los fieles los sacramentos, poder servirles la palabra de Dios y compartir con ellos fundamentalmente el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. Pero por su obediencia resplandeció lleno de gloria. Por su obediencia fue capaz de abrazar con Cristo la cruz. Por su obediencia vio que hasta en su cuerpo quedaba escrita la semejanza con el Salvador, en esas llagas dolorosísimas. Nosotros debemos de aprender con el Padre Pío y la Virgen María a obedecer la palabra de Dios, a buscar en nuestra vida siempre con sabio discernimiento espiritual lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. No mi voluntad, sino la tuya, Padre. No la ira del hombre, que no produce la justicia que viene de Dios, sino la voluntad de Dios sobre nuestra vida
y sobre la de todos los hermanos. Y el Padre Pío, tengo ya que ir concluyendo, comprendió también de manera exquisita que ese entregarse totalmente en las manos de Dios, que esa llamada constante a seguir a Cristo por el camino de la santidad, desde la obediencia a la cruz, se tenía que manifestar en la caridad. Y el Padre Pío fue un instrumento de Dios para alegrar los corazones de miles y miles de personas que sufrían en el cuerpo o en el alma. Las obras de misericordia estaban siempre presentes en su corazón y trataba de realizarlas y de llevar a otros muchos de sus discípulos espirituales por ese camino de aliviar el dolor de los que sufren, de estar presente y cercano a los más pobres, a los que estaban abandonados y desechados por todos, a los que por ignorantes y por pobres hasta la miseria nadie quería saber de ellos. Y para ellos Dios hizo de San Pío de Pietrelcina un ángel de la misericordia divina. Las obras que él dejó, el hospital alivio de los sufrientes, es una obra admirable. En ese servicio de la caridad, nuevamente Dios hizo que él recibiera una respuesta que no era simplemente la de la gratitud de muchos pobres que adquirieron una gratitud eterna para con Dios y para con su instrumento, Padre Pío de Pietrelcina, pero también otros, viendo las obras maravillosas, antes de pensar en la bendición divina, pensaron egoístamente en que eso les hacía sombra a ellos y a sus obras humanas, y le hicieron todavía con más saña la guerra y trataron de desacreditar a San Pío de todos los modos posibles. Pero en todo momento nuestro santo manifestó lo que él era. Él era un heraldo de la misericordia de Dios, un heraldo del amor de Dios, un heraldo del amor de Dios manifestado en Cristo y Cristo crucificado, para que todos encuentren la posibilidad de la conversión, la salvación y la vida. En este tiempo que vivimos, en la actual situación de la Iglesia, más que pensar en todo el mal que puede haber, en todas las sombras que nos pueden cercar, hemos de mirar a San Pío de Pietrelcina y a tantos otros, gracias a Dios, santos de los tiempos contemporáneos que nos rodean, y con ellos clavar las rodillas adorantes en el suelo para decir: hágase, Señor, tu voluntad. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Confío en ti. Solo Dios basta.